Bueno, hemos leído un texto en el Evangelio de Juan y es una de las discusiones, vamos a llamarlo así, que tuvo, de las varias que tuvo el Señor con escribas, fariseos y tal. Y en este caso, Él les dice unas palabras que los otros se quedan un poco a cuadro, no saben, porque antes les ha dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan, ¿no? Jesús a veces se presenta en nuestra vida y nos dice cosas que para nosotros a veces no tienen lógica, no le damos vueltas. Y según nos dice aquí, que él, viendo que estaban allí con el murmullo, murmurando, les dice: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De momento vamos a coger aquí nada más, luego seguiremos, pero hoy quiero hablar con la ayuda del Señor de un tema que me parece que es muy importante en los días que vivimos. Los días parece que cada vez se vuelven más convulsos, que cada vez hay más, no sé cómo catalogarlo, bueno, sí, como lo cataloga la Biblia, más confusión en muchas cosas, ¿no? Pues desde, yo qué sé, podíamos coger cualquier tema ya prácticamente, pero el otro día, por ejemplo, vi algo por internet de uno que le preguntaba a la gente en la calle qué es una mujer. Y nadie parecía contestar o querer contestar. Digo, bueno, yo no lo sé. Va a resultar que las mujeres son un ser extraterrestre, algo raro que no, o yo no sé. Pero claro, ¿por qué la gente no quiere contestar? Porque detrás de eso hay algo que la gente, entre otras cosas, no quiere enfrentar. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Y sobre todo, que es el tema de hoy, ¿qué pasa cuando supongo que todos nosotros tenemos familiares que no están convertidos al Señor, ¿no? Y tú les hablas, les intentas explicar incluso, y te desesperas, y parece que no pasa nada, y tú dices: Señor. Entonces, hoy me gustaría hablar de al menos 2 puntos con respecto a esto que el Señor puso el otro día en mi corazón. Y porque nosotros, sobre todo, mi familia, pues a veces, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con mi propia suegra, ¿no?, del tema, pero tú ves que a veces hay mucha resistencia y que no. Y sobre todo te puede dejar bastante hundido cuando tú se lo estás intentando poner todo clarito, bien expuesto y tal, y la otra persona, nada, como si le hablaras a la pared esta que tengo aquí, ¿no? Algo así. Y entonces el Señor me hizo ver al menos 2 cosas, quizás 3, al enfrentar este tema y en general cualquier persona. Lo primero es lo que dice el mismo Señor: ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Entonces,
según la propia palabra del Señor, la cosa tiene que arrancar del Padre. En el principio del Evangelio, lo vamos a leer porque es importante, en el capítulo 1 nos dice, dice versículo 12 del capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice ahora, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los hijos de Dios, por mucho que tú te empeñes en convencer a alguien, tú no vas a poder nunca engendrar un hijo de Dios. Tú podrás engendrar lo que normalmente se llama un convencido. A lo mejor tú, con tus argumentos, hablándole a esa persona, logras que esa persona, pues mira, lo que me dice tiene su lógica y tal y cual. Pero uno, por ejemplo, lo tenemos también en el Evangelio de Juan, un ejemplo en el que podemos ver el terreno que pisamos es cuando Nicodemo viene al Señor. Nicodemo era un teólogo, era un hombre instruido que conocía las Escrituras y viene además a consultarle, oye, sabemos que tú eres maestro, que tú tal. Y a veces parece incluso que el Señor en ciertos pasajes, no sé si a ti te ha pasado como a mí a veces, bueno, antes me pasaba, ahora ya lo tengo claro, pero como que eludía las preguntas o se salía por, como dicen en mi tierra, por los cerros de Úbeda, le daba una respuesta. Y a Nicodemo parece que Nicodemo le plantea algo, a ver, sabemos que tú tienes que venir de Dios porque hay señales que te acompañan tal y cual. La Escritura respalda esto. Y el Señor le dice, tranquilo, tranquilo, Nicodemo. Tú no puedes ver el reino de Dios si no naces de arriba. No puedes. Mientras que solo te muevas a nivel de intelecto o a nivel de sentimiento, ¿no? Hay un velo, nos dice la palabra en otro sitio. Y ese velo le impide a la gente ver las cosas espirituales. Si seguimos un poco más, dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que descendió del cielo. Dice, y de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan es sinónimo de lo que nutre, de lo que alimenta tu cuerpo, ¿no? Y lo sostiene. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, yo soy personalmente yo el que te va a dar vida, el que va a nutrirte de vida. Porque de eso se trata, hermano. Hasta en la universidad y en la escuela se sabe que una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, la verdadera ciencia, no muchas de las cosas que hoy escucho, es que cuando hay una teoría, para demostrar que es válida, tienes que ponerlo en práctica y verificar que lo que teóricamente tú sacas como conclusiones se verifican en la realidad. Si no,
Es una teoría que está ahí, pero ¿para qué te sirve si no se cumple? Pues en la vida espiritual, hermanos, pasa algo parecido. Nosotros a veces nos esforzamos, sobre todo con nuestros seres queridos, pero el camino que tenemos que coger es otro. Primero, tenemos que pensar, por ejemplo, que cuando tú estás intentando convencer a una persona para que se convierta al Señor, tú estás en realidad en el mundo espiritual, estás intentando quitarle un alma al demonio, porque si no estás en Cristo, estás bajo el maligno. El viernes hablábamos de este tema, el mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan. Entonces, bueno, por la misma ley natural, ¿tú crees si a ti te intentaran, por ejemplo, robar algo en tu casa, lo que sea, tú no reaccionarías? Intentarías evitar de alguna manera que no te robaran, ¿no? Bueno, pues a Satanás le pasa algo así, más con lo egoísta que es Satanás, pues él no quiere que ningún alma se le vaya. Entonces, él va a reaccionar, ¿vale? Eso ya de entrada indica que te vas a encontrar con cosas que te van a pasar. El otro día mi mujer, yo me di cuenta, pero me dijo una cosa que me hizo gracia y bueno, me confirmó. Dice, ¿tú no te has dado cuenta que llevamos una temporada que hay muchas sacudidas y muchas... En la casa se refería, ¿no? Porque, digamos, dentro de unos parámetros, pues teníamos paz y una cierta tranquilidad. Y tanto ella como yo hemos notado que últimamente, incluso yo lo he notado hasta en los sueños, que hay como una actividad, hablemos claro para entendernos, demoníaca que está por allí dando vueltas, ¿no? Y claro, sí, me había dado cuenta. Y como estamos intentando que mi suegra conozca a Cristo, pues no nos tiene nada que sorprender. Porque no es cuestión de palabra, hermano. En este tema estamos enfrentando una cuestión de señorío y de poder. Porque la palabra de Dios mismo nos dice que ¿cómo viene la fe? ¿Quién se acuerda del famoso versículo? La fe viene por el oír. ¿Oír qué? Porque hasta ese versículo no lo suelen traducir, o yo he oído, y aquí es donde nos equivocamos, por el oír de la palabra de Dios, o algo así, ¿no? Bueno, el término incluso que utiliza en ese texto, el rema famoso de los griegos, es una palabra directa, digamos, ¿no? que Dios da. No es el logos, que es toda la palabra de Dios. Pero a lo que voy es a otra cosa. Lo que el texto dice, no dice que simplemente oyendo, tú léetelo bien, la palabra, si yo me pongo ahora a leerle la palabra a alguien y bum, bum, pues va a llegar un momento en que se va a convertir, ¿no? Dice que el oír
es por la palabra de Cristo. Es decir, el oído se abre cuando Cristo te da una palabra que sale de Él y que va directa. Y además no necesitas a lo mejor un discurso. Basta una palabra y sucede algo. Hay un cambio en esa persona. Se rompe ese velo. De alguna manera eso es lo que tenemos que perseguir. Que ese velo se rompa y la palabra de Dios entre. Lo que pasa es que aquí tenemos otras dos cosas más que tenemos que tener en cuenta. Una, Satanás no quiere eso. Entonces Satanás va a intentar con un montón de cosas, perturbándote a ti, perturbando a la otra persona, haciendo que sucedan cosas para impedir que ese momento llegue. Y sobre todo haciendo mucho uso de ese velo que es como una telaraña que tiene cogida a la gente y funciona más o menos, por ejemplo, bueno, ahí podríamos hablar muchas cosas, pero a grosso modo, si tú, digamos, por ejemplo, porque esto es un problema espiritual, hermano, tú puedes, ¿te has tropezado alguna vez, qué sé yo, con una persona depresiva, pesimista, depresiva, que todo lo ve mal? No sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado. Y tú llegas y tú le dices, bueno, ¿qué te pasa? Pues mira, es que me ha ocurrido esto, me ha ocurrido lo otro, tal, no sé qué, allí. Tú le dices, bueno, tranquilo o tranquila. Y tú intentas ponerle una argumentación, un argumento para que esa persona vea que no está tan mal la cosa, que se puede solucionar, que todo lo está cogiendo. Y al principio se te queda, pues... Y le dices, por ejemplo, ¿quieres un café? Sí, te vas a hacer el café y cuando vuelve te dice, mira, lo que tú me has dicho, esto no puede ser por esto, por lo otro, y le ha dado otra vez toda la vuelta y lo ha puesto en negativo otra vez. ¿Qué ha pasado ahí? Si tú se lo has argumentado bien y se lo has razonado y se lo has... ¿Qué ha pasado? Pues que no es una cuestión de argumentación. Es una cuestión espiritual. Mira, yo siempre digo, por ejemplo, pongo este ejemplo. Normalmente si a mí me viene alguien y me dice, mira, es líquido, es blanco, sale de la ubre de la vaca, pues yo digo, leche. Sí, pero siempre va a haber alguien que diga, no, es que la vaca pasó la ubre por un bote de pintura blanca y iba chorreando. Siempre va a haber quien te lo diga. Porque siempre hay opciones de cambiar la argumentación. Entonces, mientras nos movamos a ese nivel del intelecto, no vamos a lograr nada. Jesús nos sorprende porque Jesús nunca se mueve a ese nivel. Jesús le podía haber razonado a Nicodemo, no lo hizo. Jesús le podía haber razonado una serie de cosas a esta gente, no lo hace. Le dice simplemente, no vais a poder venir a mí si no viene de mi Padre. Tiene que arrancar de Dios. Bueno, ¿y eso cómo pasa? Bueno, pues Dios mismo nos da las claves. ¿Qué nos ha dicho? ¿Cuál es la comisión de Cristo para nosotros? Id por todo el mundo, sed mis testigos, es decir, contad lo que Dios ha hecho y predicad el Evangelio. ¿Vale? Y ahora dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿No? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Tú limítate a presentar el Evangelio, limítate a ser mi testigo. Pero, por ejemplo, ¿qué le dice a los dos que envió que iban a las aldeas? Dice, id y entrad y anunciad.
Si os reciben, la paz reposará sobre ellos. Si os rechazan, tú no insistas. Tú no estés machacando, no te va a servir para nada. Porque además hay otro versículo que está ahí y también hay que aceptarlo, que la Biblia dice, no es de todos la fe. No es de todos. Habrá gente que rechace y rechace y rechace. Pero tenemos promesas de Dios y tenemos autoridad de Dios. Pero hay que saber usar. El viernes hablábamos de cómo el mundo está bajo el maligno, pero en realidad no lo está. Es lo tremendo. No lo está porque Jesús venció en la cruz. La pregunta quizás que podríamos hacer es, bueno, ¿y entonces por qué el Señor no se manifiesta ya y se acabó? Y el viernes hablábamos de algo que nosotros incluso no solo no nos gusta mucho, a veces rehuimos, que es el combate, la lucha. Y yo más de una vez, reconozco, hace tiempo, le preguntaba al Señor por qué, por ejemplo, era necesario que Israel tuviera que entrar en la tierra prometida con combates, con luchas. No podía Dios, incluso como hizo con los egipcios, haber hecho algo, algún milagro y que la gente se fuera y no hubiera tenido que... No, hermano, yo cada vez me hago viejo, es curioso porque cada vez puedo pelear menos físicamente, pero creo que se puede ser más efectivo incluso peleando espiritualmente, ahora diré cómo. Pero sí le doy mucha importancia a la lucha, cada vez más. Y como decía el viernes, el tema es que a Dios no le gusta la actitud pasiva en cuanto a las cosas de Dios. Cuando, esto es desde el principio, cuando Satanás tienta a Eva, el apóstol Pablo además aclara un par de términos importantes. Nos dice que Eva fue confundida, pero Adán no. Lo cual incluso hace que el pecado de Adán sea peor que el de Eva, porque Eva fue liada por Satanás, pero el pecado de Adán fue pasividad, no enfrentar la situación, porque Adán le podía haber dicho a Eva perfectamente, mira, no, conmigo no cuentes para esto, pero no lo hizo. Y pasó lo que pasó. Entonces, y puede que a lo mejor Eva no hubiera caído en lo que cayó si la relación entre Adán y Eva hubiera sido la correcta según el orden de Dios. Y a lo mejor, si se hubieran hablado más en lo espiritual y le hubiera dicho, mira, esto no puede ser, mira, esto sí, mira, esto no, a lo mejor la situación sería de otra manera. Y como siempre digo, una cosa que olvidamos es que Satanás es malo, pero no es tonto. Y hay cosas que la Biblia no revela explícitamente, pero implícitamente están ahí. ¿Tú piensas, por ejemplo, que Satanás no estudió el panorama de Adán y Eva para ver por dónde atacar? Está implícito en que dice, pero la serpiente era astuta. O sea que estudió el panorama y dijo, ¿qué tengo que hacer para tumbarlos? ¿Por qué no entra por Adán y entra por Eva? ¿Por qué sabía que Eva tiraría de Adán?
hay cosas que están ahí, pero que el Señor te lo deja en el aire. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando no estamos en el orden de Dios y cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera, tenemos infiltraciones. Entonces, esa pasividad perjudicó a Adán y a Eva. Nosotros, aunque no nos guste, y aunque tú, digamos, tú estés convencido y quieras hacer el bien y quieras hacer las cosas como Dios, ¿tú no notas que a veces hay cosas que se te oponen? Aunque tú quieras hacer el bien, te viene alguien, te presiona o te tal, o pasan cosas, y ahora qué hago y ahora qué no hago. ¿Qué pasa ahí? Que Dios está permitiendo que Satanás te pruebe, como permitió a los apóstoles, para ver tu reacción. Si tú vas a ser pasivo o vas a ser activo en la lucha contra el pecado. ¿Me entiendes? Porque Dios no es pasivo en la lucha contra el pecado. ¿Por qué nadie puede estar delante de Dios y verle cara a cara? ¿Por qué? Porque la santidad, la gloria de Dios es activa, y si tú te presentas en pecado delante de Dios, la gloria te fulmina, te mata. Por eso, ¿cómo nos ve? ¿Qué medio ha hecho el Señor para poder tener comunión con nosotros a pesar de nuestro pecado? Tiene algo entre medio de nosotros y de Él. ¿Qué es lo que es? ¿Quién lo sabe? ¿Qué? La sangre de Cristo. Por eso se rocía la sangre. La sangre es la película, digámoslo así, que simboliza esa santidad que nosotros no tenemos. Entonces, el Señor quiere que luchemos. Y es importante esa lucha. Y cuando estamos con familiares o estamos con gente que no conoce a Cristo, tenemos que entender que estamos en una batalla. Y que tenemos que pelear, y que la batalla no se resuelve solamente en el terreno intelectual, ni teórico, ni nada de eso. Es una batalla espiritual. Y solo Dios puede cambiar el corazón de una persona, puesto que solo Él puede hacerlo. ¿Tendremos o no tendremos que contar con Él? Y como además hay un enemigo, ¿tendremos o no tendremos que tenerlo en cuenta? Entonces ya ahí de entrada tenemos dos cosas que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle a Dios que toque, que prepare a esa persona. Y tenemos que pedirle a Dios que ese enemigo se eche a un lado de alguna manera. Pero esto es una batalla. El ejemplo en esto lo tenemos muy bien en Daniel. Daniel, cuando le está pidiendo al Señor por un conflicto que dice que tenía sobre el pueblo de Israel, dice que estuvo 21 días en oración y ayuno. Se le presenta el ángel del Señor y le dice: desde el primer día que te pusiste a orar, fueron oídas tus palabras.
Pregunta: si desde el primer día me has oído, Señor, ¿por qué has tardado 21 días en venir? Y el ángel mismo le da la respuesta: desde el primer día fueron oídas. El problema es que cuando yo arranqué para venir, me encuentro resistencia del príncipe de Persia. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el orden espiritual de Dios. Si tú quieres que la respuesta llegue en algo en tu vida, tú tienes que perseverar hasta que las barreras espirituales sean derribadas y venga la respuesta del Señor. Por eso tienes que luchar y por eso el Señor te dice: persevera, sé importuno. ¿Por qué el ejemplo de la viuda que iba todos los días no se fijaba en el rechazo? Aunque el juez le rechazaba una y otra vez, la viuda iba. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Por qué nos pone este ejemplo? Nos dice: de la misma manera que la viuda recibió al final una respuesta, tú la vas a recibir. Pero lo que no puedes esperar es recibirla instantáneamente, porque hay unas barreras espirituales que tienen que ser vencidas. Y cuando tú vas a hablar con alguien, como he dicho antes, un ser querido, alguien a evangelizarle, tú tienes que tener en cuenta estas barreras. Y luego hay mucha gente que también hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que tiene lo que nosotros llamamos cadenas, que están enganchados con algo. Mientras que tenga la cadena, ciertas cosas no las va a poder recibir. Entonces, porque por ejemplo, si ha caído, qué sé yo, pongamos en la droga o en el alcohol, tiene una debilidad. Y Satanás va a intentar usar esa debilidad como cordón para tirar, para que no vaya al Señor. ¿Eso cómo se hace? ¿Con palabritas se rompe eso? No. Eso solo se puede romper con oración y ayuno. Y buscando al Señor. Y cuando la persona sea libre y Jesucristo le quite el velo que tiene, entonces podrá recibir palabra. Y no necesariamente tiene que ser un discurso. Una palabra a veces puede bastar para que tu corazón sea tocado por el Señor. Y si tu corazón es tocado y naces de nuevo, tú ya no necesitas nada más. El Espíritu Santo dentro de ti va a producir el que tú, a partir de ese momento, ya empieces a buscar cosas de Dios, a interesarte. No necesita que te estén convenciendo todos los días. ¿Por qué? Porque hay actividad espiritual dentro de ti del Espíritu Santo. Pero cuando no hay esa actividad espiritual, si queremos convencerlos con palabra, no va a salir. Lo hemos leído. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso tú no verás al Señor dar respuesta. A veces el Señor incluso te sorprende, y por eso conviene leer bien y meditar seriamente la palabra de Dios. Pero hay un pasaje que muchos se quedan alucinando. Cuando viene la mujer sirofenicia, precisamente a pedirle al Señor que por favor, que su hijo está con un demonio tal, que lo libere. Y respuesta del Señor, la respuesta, si te la tomas así en seco, parece cruel incluso. Una palabra dura. No está bien echar
el pan de los hijos a los perrillos. O sea, la está tratando de perrillo por un lado y la está tratando como diciendo tú, pero ¿por qué lo hace el Señor? Que conoce los corazones, conoce el estado espiritual. Es que el Señor no dialoga mentalmente. El Señor dialoga contigo espiritualmente. Conoce tus debilidades, conoce las debilidades de todo, conoce en qué cae, en qué te tiene atrapado el demonio. Y va al grano. ¿Y qué le dice? No, no está bien. Pero la mujer se humilla y aún así deposita su confianza en Él. Sí, Señor, lo acepto lo que me dice. Es duro, pero lo acepto. Porque además otro tema, en realidad Jesús tenía esa limitación porque primero tiene que venir a los hijos de Israel. Pero le dice, oh mujer, grande es tu fe. Y la fe salta todas las barreras. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, la famosa mujer que toca el manto que tenía derrame de sangre, según la ley de Moisés, lo que tendría que haber pasado es que esa mujer contaminara al Señor. Por eso los otros se apartaban. No querían ni que le tocara. O cuando tocabas a un muerto o algo así, eso era una contaminación espiritual. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando esa mujer toca, no solo Cristo no se contamina, sino que ella sale sana. Porque la fe genuina, la fe verdadera, la fe que se deposita en Cristo, porque otra cosa, a veces no nos damos cuenta, pero podemos tener incluso cadenas denominacionales, que a veces nos han enseñado, y el Señor tuvo que luchar con esto, a veces hay cadenas que no las conocemos, y que el Señor nos tiene que dar el repaso. Yo ya conocéis mi historia, yo vengo de una iglesia, la iglesia episcopal, estricta en cuanto a liturgia, bueno, tan estricta en cuanto a liturgia que al Señor no se le ocurriera hacer un milagro en medio de la liturgia porque estropeaba el orden, vamos, hablando así. Y se entendía la espiritualidad estando muy callado. Yo la primera vez, hermanos, lo digo de verdad, la primera vez que entré en una iglesia de gitanos, yo me preguntaba si eso era cristiano, eso de tocar las palmas y bailar y tal y cual, ¿no? Y yo estaba un poco como asustado. Y el Señor tardó un tiempo en hacerme ver cosas. Pero un día el Señor me habló claramente, si os acordáis del pasaje cuando David baila delante del arca. Entonces él, para comodidad, se quita parte de la ropa para ir más cómodo y se pone a bailar. Y la mujer, Mical, le recrimina y le dice, te has quitado tus ropas reales y te has puesto como un pordiosero ahí a bailar delante de todo el mundo, te has puesto en ridículo y tú eres el rey. Respuesta de David, ¿te parece que he hecho el ridículo? Pues te voy a decir una cosa, si hace falta, aún haré más el ridículo si es para la gloria del Señor. Pero eso no es lo importante. Lo importante es ¿a quién justificó el Señor? Si verdaderamente Mical tenía razón y David no había guardado el decoro, el Señor tenía que haber dicho, pues no, David, tu mujer tiene razón. Como le dijo, por ejemplo, a Abraham cuando su mujer Sara le dijo, no, yo no quiero a este aquí que tenga rivalidad con mi hijo.
Y el Señor se le aparece a Abraham y le dice, no, hazle caso porque en esto tu mujer tiene razón. Pero con David no pasó así. Y ojo, parece ser que al Señor le disgustó tanto lo que dijo Mical de David que no tuvo hijos. La dejó estéril. Miradlo en la Biblia. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Pues que a veces hacemos bandera de lo que no tenemos que hacer bandera. ¿Qué pasa? ¿Que es malo a veces estar callado delante del Señor? No. Pero es malo a veces estar alegre, tocar palmas y alabar a nuestro Dios, pues tampoco. Ese es el problema. Que el hombre coge parte de las cosas de Dios y las trabaja a su manera. Y hoy tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo de los que solo quieren emociones y pura parafernalia, muchas palmas, muchos de estos, pero no hay verdadera espiritualidad. Pero también está el otro extremo, mucha liturgia, mucho rollo, mucho corset, y tampoco está el espíritu. ¿Y eso por qué? Porque nos movemos en un espíritu religioso, hablemos claro. Y a veces nos contradecimos, porque las iglesias evangélicas parten de la base de la sola fe, sola escritura y sola gracia. Bueno, si solo es la escritura, cógete la escritura. Mira lo que dice la escritura. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ponte con fe con el Señor en oración y a ver el Señor que te muestra. Entonces, como veis, hay muchas cosas de las que tenemos que ser librados. Y algunas de ellas ni siquiera nos damos cuenta. Pero todos y cada uno de nosotros, y escúchame lo que te voy a decir, hay un tema en este tema de la espiritualidad en el que estamos solos cada uno. Hay una labor, un trabajo que nadie puede hacer por ti, que es quedarte a sola con tu Dios y buscar la verdad en su palabra. Dios te dará testimonio. Y cuando intentemos evangelizar, intentemos hablar a gente que no conoce al Señor, tengamos en cuenta todo lo que hemos hablado. Orar, buscar, y a veces vuelvo a decir, no es intentar explicarle, y espero que no me entendáis mal, no digo que si te pregunta, por ejemplo, no le expliques cosas, pero no intentes convencerlo tú, porque a veces una sola palabra puede bastar. Solo necesitas que sea palabra de Jesús, que Dios te utilice a ti para esa palabra. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la palabra de Dios cuando sale no vuelve. Si tú buscas no ser tú, sino que Dios te use a ti para tocar, verás cómo la cosa va a cambiar. Tener paciencia y aprender a luchar con el enemigo y con el Señor en oración. Otro tema simbólico importante que me llama la atención, y ya voy terminando con esto, una de las cosas de las que el pueblo de Israel, que por cierto, el juicio de Dios fue que esa generación, salvo Josué y Caleb, tenía que morir en el desierto. ¿Por qué se asustan? Porque dicen, en esa tierra hay gigantes. Es muy curioso porque la Biblia nos dice que los gigantes surgieron porque los hijos de Dios, que se entiende que eran seres espirituales, seres angélicos, tuvieron relaciones íntimas con las mujeres.
las vieron hermosas y tal. Sé que es un texto enigmático, pero para mí es muy simbólico, porque lo que sí da a entender el texto es que hay ahí una especie de intentar armonizar o de intentar modificar los seres espirituales con los seres terrenales, hacer una mezcla. Si los gigantes surgen de eso, ¿cuáles son nuestros gigantes hoy en día? Nuestros gigantes son la conexión espiritual entre los demonios que trabajan detrás de las personas y esas personas. Esas personas practican cosas detrás de las cuales están los demonios y tienen una influencia. Por eso cuesta tanto convencerles. Pero el Señor le dice al pueblo de Israel, no te preocupes, yo te he dado la tierra. Entra y pelea, lucha, aunque los veas gigantes, tú vas a poder con ellos. Pero tienes que usar las armas espirituales. Amén.